Bueno, llega ya el momento de la opinión, del análisis, por lo tanto, de la tertulia, una tertulia que voy a compartir durante los próximos minutos con Isabel Gimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Los dos están de vísperas, porque ya saben que este martes tiene lugar la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Ya vais a estar echando horas, ¿no? Sí, allí vamos a estar echando horas. Lo dice Isabel con resignación, con paciencia. Allí también va a estar, evidentemente, Ernesto Escapa con mi compañera Alejandra Abad. Ernesto, de 11 hasta que termine la votación. Bueno, pues hasta que termine la votación. Mañana, evidentemente, esa va a ser la noticia del día para muchos periódicos, para los del miércoles. Ahora Ernesto viene con las noticias que van a destacar este martes los diarios de nuestra comunidad. ¿Con qué empezamos? Pues mira, con una noticia no precisamente de actualidad, pero bueno, intemporal. El jefe territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Javier Caldeón, declara que 1 de cada 3 empleos creados eran sumergidos y afloraron en una inspección. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca que el Centro de Mando de Incendios se queda sin personal las noches de fin de semana de verano y desde el sindicato CESIP se alerta de que el 112 no tendrá con quién contactar de producirse cualquier incidencia. Desde Medio Ambiente de la Junta se asegura que las llamadas se gestionarán desde centros de otras provincias sin aclarar exactamente cómo. Diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que investigan si la mujer apuñalada por su pareja también fue arrojada por la ventana. Es el caso de Salas de los Infantes. Y Diario de León destaca que León crece un 20% y es la octava terminal de mercancías de Adif. Diario La Razón, la Junta exige reglamentos de transición hasta la entrada en vigor de la nueva PAC. Y Diario de Ávila destaca que problemas en el sistema dificultan la receta electrónica a los desplazados. Diario Palentino, Calderón y De la Fuente son los dos grandes pilares del equipo de Armisen en la Diputación. Y por último, la Gaceta de Salamanca destaca en su primera esta tarde de diluvios. Impresionantes granizadas en distintos lugares de la provincia de Salamanca y en otros lugares de Castilla y León. La Gaceta destaca los ocurridos en Las Veguillas, en Topas y en Ibardey. Gracias, Ernesto. Luego veremos también imágenes de esas granizadas, importantes granizadas que han caído en varios puntos de nuestra comunidad, pero antes les quiero pedir a mis tertulianos, evidentemente, una reflexión sobre uno de los sucesos más tristes de esta jornada, ¿no? Ese nuevo crimen de violencia machista que se registraba a media mañana en la localidad burgalesa de Salas de los Infantes. Esta tarde han sido cientos de personas, cientos de vecinos, lo que se han concentrado en la plaza mayor de esta localidad burgalesa para mostrar su rechazo, su repudio, su repulsa, en definitiva, contra este tipo de violencia. Claro, en días como hoy, ¿qué toca decir, no? Ante un caso más, 1000 y pico casos ya, asesinatos de violencia machista desde que se empezó a contar esta lacra. Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, condolencias a la familia y denuncia del hecho en sí, que demuestra que es un problema. O sea, que por mucho que desde algunos partidos políticos se quiera o se pretenda de una forma no muy contundente, porque caminar en dirección contraria al sentido común tampoco se puede hacer, tampoco se puede presumir de ello, pero creo que en algunas formaciones no lo están dejando demasiado claro. Entonces yo creo que en momentos como estos es como cuando se demuestra que la política hay que hacerla con mayúsculas, porque hay sufrimiento, en este caso, como bien dices, más de 1000. En Salas de los Infantes acabo de ver unas imágenes de lo que suele ocurrir en todos los municipios de concentración de repulsa, y la verdad es que me ha sorprendido y me ha congratulado ver el número de personas muy alto reunidas en la plaza en condena de este crimen. Y un detalle, simplemente un detalle. En los periódicos del Grupo Promecal de hoy lunes hemos publicado una información que ha llamado mucho la atención y era que en las cárceles de Castilla y León en este momento hay más presos por violencia de género que por homicidios. En este caso es un caso de violencia de género con homicidio, ¿vale? con muerte, pero evidentemente es un dato a tener en cuenta y que va a más de lo que estábamos, del tema con el que he abierto la intervención. Isabel, tu reflexión. Pues creo que poco se puede decir más allá de lamentar
que considero que es un error politizar este asunto y que, más allá de las leyes, que también son muy importantes y las condenas deben ser contundentes, educación y concienciar a la gente, porque es muy triste ver que ocurre en todo tipo de sectores, en todo tipo de ámbitos, clases sociales y edades, que ni siquiera entre los más jóvenes esta lacra ha logrado erradicarse. No, entre los más jóvenes es especialmente preocupante, ¿no? Es especialmente preocupante cómo está la situación de Sí, porque además el hecho de que el problema incida entre los más jóvenes nos acusa exactamente a nosotros, es decir, estamos fallando como sociedad mal, efectivamente. Y estamos fallando como sistema educativo creador de valores y creador de ciudadanos. Como sociedad, esto exige evidentemente cada vez que conocemos un caso de estas características una profunda reflexión por parte de cada uno de nosotros para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Vamos a ver ya lo que están siendo también una de las imágenes del día. Estábamos avisados, los pronósticos al final se han cumplido. Las tormentas han dejado abundante agua, granizo y fuertes rachas de vientos. Palencia, Zamora, Soria o Valladolid son algunas de las provincias que más han sufrido las inclemencias del tiempo, sobre todo a lo largo de la tarde. Las imágenes hablan por sí solas. Fue una tarde de locos en Soria. Tuvieron de todo: agua, granizo y aparato eléctrico. Las imágenes nos dejan ríos por las calles, vehículos atascados en túneles y alcantarillas que rebosaban sobre el anegado asfalto. En Zamora se les quedó una tarde así de lluviosa. También tuvieron granizo, en total casi 9 litros de agua por metro cuadrado. Y eso en la capital, pero fíjense en Roales del Pan. Las pisadas suenan sobre el granizo como si el firme fuera de grava. Bomberos y Guardia Civil tuvieron que hacer acto de presencia. Tampoco Palencia se libró. 10 minutos de granizada fueron suficientes para provocar cortes eléctricos y obligar a los bomberos a realizar algunas salidas. Y esto no es un río, es una calle de Las Veguillas. La tormenta también descargó con fuerza en el campo de Salamanca y así lo registró una vecina. En Valladolid no ha llovido tanto, pero el viento ha hecho de las suyas. Que se lo digan a los vecinos de este bloque en el barrio de Las Delicias. Su tejado se levantó y por el entorno quedó disperso el material aislante, entre ramas rotas por las intensas rachas de viento. De nuevo los bomberos tuvieron que emplearse a fondo. Y eso aquí, porque creo que en Navarra ha caído una, pero buenísima. De hecho, se ha tenido que suspender la corrida esta tarde en San Fermín porque se ha inundado la plaza de toros y hay determinados municipios donde el río Cidaco se ha desbordado a su paso por Tafalla, ha arrastrado vehículos, ha cerrado los accesos por carretera, en fin, que está siendo un verano de locos, ¿no?, con estas tormentas tan impresionantes. Estamos de vísperas, ya se lo decía yo al principio de la tertulia, estamos de vísperas. Mañana va a comenzar la sesión, va a comenzar y va a terminar la sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Sin sorpresas, ¿no? Hombre, sin sorpresas se prevé, han llegado a un acuerdo que suma la mayoría absoluta entre PP y Ciudadanos y yo creo que, sorpresas no va a haber, pero bronca la sesión la preveo. Sí, bronca. Bronca por parte de la oposición. Agitada, ¿no? Agitada, bronca. Bueno, estos días ya estamos viendo que precisamente los calificativos o descalificativos que se utilizan no son precisamente amistosos. Sí, va a ser una sesión bronca. Hombre, evidentemente tiene todos los ingredientes para que sea una sesión muy distinta a todas las anteriores de investidura en las que ha sido protagonista Juan Vicente Herrera. Es que desde el propio ya no solo que hay un candidato diferente, como ya no está Herrera, ahora es Alfonso Fernández Mañueco el candidato, pero desde la propia circunstancia de que va a ser investido presidente un candidato en las urnas que no fue el ganador, ¿no? O sea, ese elemento ya es el primero que para nosotros, que para los periodistas y también para los ciudadanos es distinto a cualquier otra sesión. Y luego, evidentemente, pues ese factor de hecho es el que va a hacer que la sesión sea muy tensa, porque me imagino que más allá de la intervención inicial de Alfonso Fernández Mañueco, de su discurso, que no sé si será más largo, más corto o de la misma duración que eran los de Herrera, pues al margen de ese discurso de programa de gobierno, buena disposición, buen talante, pues estará la intervención de Luis Tudanca por la tarde, es el primer cara a cara con Alfonso Fernández Mañueco, que desde luego
no creo que vaya a ser precisamente una balsa de aceite, ¿no? Me imagino que ahí Tudanka será la primera vez en la que podrá mostrar el malestar, esa rabia, ¿no? Hombre, la primera vez no, ¿eh? No, la primera vez no, que ya lo ha hecho en varias ocasiones, pero bueno, pero mañana es el día en el que se producirá esa exhibición, ¿no? de rabia y de contundencia posiblemente en su discurso. Dime, Ernesto, ¿qué tenemos que estar pendientes mañana durante todo el programa especial que vamos a ofrecerles aquí desde las 11 de la mañana en directo en Castilla y León Televisión? Pues yo creo que primero en los discursos y en el contenido de esos discursos, que más y algo allá, más, ¿no? Porque las imágenes también más allá de nos la pueden rabia, decir algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que estar muy pendientes mañana de la tribuna de invitados, porque algunas de las dos formaciones que participan en el gobierno ya ha anticipado que sus consejeros no van a ser procuradores, no van a ser miembros de las Cortes, y seguramente mañana pueden estar sentados en esa tribuna. Bueno, tampoco lo ha dejado cerrado 100%, ¿no? Francisco Egea. Ha dicho que es muy probable, que lo normal, que no sé, que no lo ha cerrado del todo. Bueno. Hombre, ha dicho más allá de él, que eso lo tiene. Sí que el abogado porque sea gente independiente y que no salga del partido, con lo cual también es normal. Pero también es normal, tampoco tiene, a ver, una gran cantera el Ciudadanos en Castilla y León para tirar como consejeros, creo, de gente afiliada. Entonces también es normal. Y yo creo que, como decía Óscar, la sesión yo creo va a ser tensa, sobre todo porque Tudanka va a hacer ese alegato de que él fue la fuerza más votada, pero no tuvo una mayoría absoluta. La democracia permite llegar a acuerdos entre otras fuerzas, PP y Ciudadanos suman, y Tudanka supongo que se sigue arrepintiendo de que cuando en septiembre pasado Alfonso Fernández Mañueco ofreció al resto de las fuerzas, y Mañueco se alegrará de no haber llegado al acuerdo, firmar que gobernase la lista más votada, él se opuso. ¿Fue en septiembre? Fue en septiembre, pero bueno, eso es un discurso del Partido Popular de bastante tiempo, ¿no? Pero la última vez que se lo ofreció así oficialmente fue en septiembre. Lo que sí que a mí me despista un poco es que normalmente cuando uno defiende unos criterios, unos principios, han de ser duraderos, no porque el rival no los acepte voy a tener que dejar yo esos principios, ¿no? De meterlos en el cajón. Los principios en política son según convenga. Esa es la cuestión. Claro. Si mis principios son que gobierne la lista más votada y intento convencer al adversario para a ver si puede ser que él también piense lo mismo, si no piensa lo mismo yo no debería renunciar a mis principios, digo yo. Ya, pero Tudanka tampoco había renunciado a los suyos, que no estaba a favor de que, o sea, no es que no estuviese a favor, no firmó que gobernase la lista más votada, con lo cual ahí los dos tenían para tirar la crítica de Tudanka en ese sentido no es que carezca de fundamento, pero evidentemente se debilita. Porque el fundamento normalmente es que la lista más votada tiene que tener más opciones de serlo. Bueno, y ha habido más casos que no lo han logrado. El de mañana va a ser, evidentemente, el último pleno de Juan Vicente Herrera. Mañana estará todavía Juan Vicente Herrera en ese pleno porque continúa siendo, evidentemente, presidente en funciones de la Junta de Castilla y León. Y quiero recordar una imagen, una viñeta de nuestro compañero Chema Nieto este domingo en el ABC, bastante simpática y bastante curiosa, ¿no? El momento en el que está Juan Vicente Herrera recogiendo sus enseres del despacho, el mapa de Castilla y León que tiene colgado de la pared, y ya ven cómo se envuelve incluso él en él mismo, ¿no? La verdad es que ha recibido muchas felicitaciones Chema Nieto por esta viñeta y hay que felicitarle porque ha estado muy bien, y entiendo que también muy cariñoso, ¿no? Con el propio Juan Vicente Herrera, que ya... Bueno, 18 años después, perdón. Que fue en el 2001, se despide. Hombre, es muy emotiva la viñeta que hemos publicado de Nieto en ABC este fin de semana, y un poco yo creo que resumen esa defensa que ha hecho Juan Vicente Herrera de Castilla y León, y de que él ha defendido siempre que su carrera política empieza y acaba en Castilla y León, pese a que hace 4 años, en la última sesión de investidura, todo el mundo le dijo, toda la oposición le dijo que no terminaría la legislatura y que se iba a ir antes de los 4 años. Ha cumplido, no sé si a regañadientes o no, pero ha cumplido con sus 4 años.
No, desde luego, un fin de ciclo. Yo creo que lo hemos hablado en más ocasiones. 18 años son muchos, evidentemente. O sea, lo sabe él, y posiblemente quizá los que no lo supieron fueron los de Génova en Madrid, ¿no? Los que le animaron hace 4 años, hace 4 años, ¿no? a continuar. Pero es que Génova está dando también muchas muestras últimamente de no enterarse de muchas cosas. Entonces, claro, ahora es cuando podemos decir que a lo mejor hace 4 años tampoco estaba al tanto de lo que quería Juan Vicente Herrera. Pero bueno, 18 años son muchos y da para mucho, da para luces y para sombras. La viñeta, la verdad es que sí que de alguna forma es un homenaje a Juan Vicente Herrera, y de alguna forma también se visualiza lo que ha sido Herrera para esta comunidad. Ernesto, ¿le echaremos de menos? Hombre, yo creo que sí, que inevitablemente, porque ha sido nuestro acompañante durante 18 años. Es decir, hombre, hay niños, hay gente que ha hecho la mayoría de edad que no ha conocido a otro presidente de la Junta de Castilla y León. Es el mismo, en sí mismo una mayoría de edad, el periodo de Herrera en la Junta. Y yo creo que quizá lo más importante es que al cabo de 18 años, que seguramente son demasiados años de gobierno, ha conseguido mantener el aprecio de la gente. Sí, sí, nos echaremos de menos no solo porque hayamos tenido, entre comillas, que aguantar 18 años como presidente de la Junta, sino porque la política o los políticos no son iguales, están cambiando mucho y no precisamente a mejor en muchos partidos, por supuesto. Vamos a seguir hablando precisamente de políticos actuales que nos están haciendo todo esto como una especie de laberinto del que no sabemos cómo vamos a salir, porque en vísperas de la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ninguna de las partes mueve sus posiciones de cara a las negociaciones para la investidura. El PSOE ha preparado un programa de gobierno en solitario y Podemos insiste en pedir que se hable ya de la composición de un gobierno, pero de coalición. Gobierno de cooperación, no gobierno de coalición. En primer lugar, fijar el perímetro sobre el que hay acuerdos, porque es verdad que hay algunas cuestiones en las que no hay acuerdo. Hemos sido flexibles con respecto al programa, flexibles con respecto a la cuestión catalana, flexibles en cuanto a la fórmula. Lo que pasa es que tengo la sensación de que el Partido Socialista lo que pone últimamente son excusas. Antes de preguntaros opinión sobre los pactos o no pactos que se pueden avecinar, antes de meternos en otros asuntos de la actualidad del día, vamos a escuchar la opinión de nuestro quinto tertuliano para que él nos diga cómo valora todo este lío que tienen en los pactos, no solo en la izquierda, también en el centro derecha. Tú dirás, Nieto. No puedo pegar ojo, Juanma. ¿Los oyes? Son los pactos. Vaya verano nos están dando los políticos intentando alcanzar pactos. Ay, no pararán. Tal vez los alcancen mañana. Desde luego esta noche no, que no son horas, Juanma. No son horas. Y es verdad, como dice Chema, nos están dando el verano con los dichosos pactos. ¿Qué va a pasar? La sesión de investidura de Pedro Sánchez comienza la semana del 22. El 22 es el discurso de investidura, la primera votación el 23, y si no sale adelante, cosa que parece que va a ser así, la segunda sería el 25. No sabemos todavía qué va a ocurrir en esa jornada, si al final Podemos se va a rendir. Pero es que no sirve solo con Podemos, sí. Es que ese es el problema, es que no sirve solo con Podemos, está centrado el debate en Podemos y PSOE, pero es que no llegan y se les llena la boca de negociación, diálogo, y creo que están haciendo todo lo contrario, porque a una negociación hay que ir con tus posturas y con capacidad de ceder y negociar, que es lo que dice la palabra, negociar, y están haciendo todo lo contrario. Y el problema es que la política vuelve a ser una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y lo que se oye cada vez más por la calle es que están cobrando el dinero de todos sin hacer su trabajo. Ya. Y eso es lo que a la gente más le indigna. Óscar. Pues sí, a ver, con Podemos solo no llega, pero sin Podemos está claro que es imposible. O sea, que evidentemente el cortejo PSOE-Podemos es inevitable, porque sin Podemos es imposible. Y a partir de ahí es cuando ya sumará, se tiene que activar el resto de las sumas, con independentistas, con PNV, con Bildu y con lo que sea para los 176. A partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que
de alguna forma, la negativa del PP a una abstención y la supernegativa de Albert Rivera de Ciudadanos, ya no solo a una abstención, sino incluso a acudir a Moncloa, de alguna forma le están facilitando el discurso a Sánchez de que no le han dejado otro remedio. Las urnas le refrendaron a él en el 28 de abril y que nadie más que los independentistas y Podemos le han tú dices dejado lo de otro que no vaya Rivera o deje de ir Rivera. Dices, sí, o sea, bueno, ¿qué le iba a decir? Digo en general. ¿Le iba a decir algo? Digo, van a seguir en el porque al mismo final sitio, Pablo Casado va a ir mañana para hablar del tiempo, posiblemente. Para hablar ¿no? del tiempo posiblemente iba a salir con lo mismo. Si en eso ni la más mínima discrepancia en ese sentido. Pero me refiero a que al final el relato de Pedro Sánchez le está saliendo, entre comillas, le está saliendo tal y como creo que él quiere de momento. Estos a lo que me han dejado el Partido Popular y Ciudadanos, que decían lo contrario hace 4 meses. A partir de ahí, Pedro Sánchez tampoco ha hecho nada por ganarse la voluntad, la abstención ni del PP ni de Ciudadanos, ni siquiera el voto a favor de Podemos. O sea, seamos claros, porque hasta hoy realmente sobre la mesa no ha habido ninguna posibilidad de establecer un acuerdo programático entre PSOE y Podemos. Hasta ahora solamente se había liado el Partido Socialista en la forma, sin entrar en el fondo. Yo creo que 2 meses y medio después de las elecciones no podíamos estar en esta. Oye, que os quiero preguntar por uno de los asuntos polémicos del fin de semana y que también en buena medida puede enturbiar mucho más las ya relaciones rotas entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Después de lo que hemos visto este fin de semana en la Marcha del Orgullo Gay de Madrid, con ese acoso recibido por parte de la delegación de Ciudadanos, que sí que quiso ir a esa marcha, a pesar de que desde la organización les habían prácticamente vetado, ¿no? Y no querían que fuesen en una carroza, ni muchísimo menos. Y ya saben que desde Ciudadanos ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Grande Marlaska, porque consideran que les había puesto en la diana, ¿no? Después de sus declaraciones horas antes de esa Marcha del Orgullo Gay. ¿Cómo veis esta situación? ¿Cómo lo habéis visto? Pues hombre, que creo que el ministro no debe olvidar que es el ministro de todos, no el ministro del PSOE. Es el ministro, y más siendo el ministro del Interior, esas palabras que pueden haber, o alguien las puede haber interpretado como alentar a esa represión, a esos ataques, pues creo que el ministro, no actuó bien, creo que no estuvo adecuado a lo que se debe esperar de un ministro del Interior. Es el responsable de las fuerzas de seguridad y el que más debería velar por intentar mantener el orden. Y luego ya más allá de una organización, ¿vale? Organizan ellos el evento, pero no creo que tu condición sexual tenga que ver con tu condición ideológica o con tu tendencia ideológica. No creo que por ser más de izquierdas o más de derechas tengas una condición sexual, defenderla o no. Aunque algunos partidos que sí, evidentemente tienen otra, pero Ciudadanos que se escuden solo en esos pactos, no pactos con Vox. Me parece que desgraciadamente se ha politizado la Marcha del Orgullo Gay de este año. Se lleva politizando bastante muchos tiempo. Años, pero este año se ha dado el caldo de cultivo idóneo para hacer política de esa manifestación. Evidentemente es inaceptable lo que ha ocurrido. El ministro, como dice Isabel, evidentemente tiene su parte de responsabilidad. No sé si midió bien sus palabras, creo que no, pero yo, independientemente de la responsabilidad que pueda tener el ministro, yo creo que todos somos adultos y a la sociedad también hay que exigirle un mínimo nivel, ¿no? Y yo creo que a un colectivo que pelea, que lucha por sus derechos y que sobre todo habla de inclusión, no puede enarbolar el discurso de la exclusión. Entonces, yo creo que más allá de la culpa que pueda tener el ministro, el desliz que pudo tener, yo creo que la sociedad, los ciudadanos, tenemos que ser también responsables de nuestros hechos. Y por desgracia somos mayores de edad y adultos. Pero por desgracia se está implantando el mensaje de que si molesta no haber ido, si sabes que te van a insultar en un sitio, pues no vayas y ya está. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Todo se politiza, incluso las carrozas de las fiestas de los pueblos. ¿Quién les iba a decir a un grupo de jóvenes de una cuadrilla de Osorno
que se les ocurrió pues hacer un desfile o una carroza o un disfraz acorde con lo que está siendo actualidad durante los últimos meses y años incluso en nuestro país, que no es otra cosa que la exhumación de Franco. Pues eso es lo que hicieron, pues recrear algunas imágenes del pasado, y creo que tanto desde el Partido Socialista como desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han denunciado esta situación y espera que tenga algún tipo de consecuencias, ¿no? Algún tipo de responsabilidad por parte de aquellos que tuvieron esta idea. No sé qué opináis vosotros. Pues hombre, creo que han ganado un premio incluso la Sí, carroza, quedaron los terceros, que ya no lo sé, pues no sé si fue del gusto adecuado o no. Quedaron los terceros. Creo que son muy jóvenes y no sé si entienden por qué se les ha acusado tanto ahora, ni siquiera el significado, la simbología del disfraz que eligieron, pero también hay que contextualizarlo, era un desfile de carrozas, y creo que si no hubiésemos estado este año, si esto ocurre el año pasado, hace 2 años, no se llega a esto. A mí me cuesta imaginar, que a lo mejor sí, que a lo mejor sí, porque oye, yo me muevo en mi mundo de Valladolid, de España y tal, a mí me cuesta imaginar que en Alemania en un acto similar saquen a Hitler a pasear, ¿no? en algún desfile de este tipo, incluso aunque sea para hacer la gracia o en el mismo plan que esto. Me cuesta imaginarlo, pero bueno, se ha hecho, yo creo que dentro del contexto en el que estaba comentando. Yo no creo que estos jóvenes pretendiesen en el que estaba hablando, saltar la figura de Franco, ni mucho menos. No, por eso creo que es eso. Yo creo por eso digo que me cuesta imaginar que en Alemania a alguien se le ocurra hacer esto con Hitler, pero puestos a que ha ocurrido en España, y yo creo que vamos a dejarlo en ese contexto de coña, ¿vale? Y creo que tampoco hay que sacar los pies del tiesto. Bueno, pues eran imágenes que me llamaban la atención. Sé que me he pasado el tiempo, pero nos tenemos que despedir. Gracias, Óscar, gracias, Isabel. Gracias. Mañana paciencia y mucho ánimo. Y mucho interés. Mucho interés. Y a ti también, Ernesto. Te seguiremos desde las 11 hasta que termines. Y a ustedes, nada, que les dejo con la información meteorológica con Francisco Cacho. A las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León, en el que, ya saben, vamos a tener un nuevo presidente de la Junta de Castilla y León. Se lo contaremos aquí en directo, por supuesto. Buenas noches, que descansen.